¿Qué más? ¿Cómo van? Marcelo Gutiérrez por acá de nuevo. Y hoy hay un tema que a muchos de ustedes de pronto les va a servir, se van a sentir reflejados o van a decir, pucha, sí, yo fui víctima. O si están a tiempo de corregir, los felicito, porque es que son 3 errores demasiado típicos que tocaremos hoy de la bici. Y hablo de la bici en general, o sea, de cross country, enduro, gravel, no tanto de pronto, pero sí downhill. En todo caso, si están arrancando a montar en bicicleta, por favor, presten atención. Antes de nada, síganos en redes, que realmente las redes nuestras, sobre todo este canal de YouTube, es para ustedes. Información útil, información que le va a servir a no embarrarla. Este canal y estas redes nuestras están hechas, claro, para ustedes. Obviamente para mostrar mucha cosa de bici, experiencias, pero ¿para qué? Para enseñarles trucos o cositas que yo he visto que mucha gente se ha equivocado o me he equivocado, y mi intención o nuestra intención como equipo es a ustedes ayudarles a que no la caguen. Soy Marcelo Gutiérrez, fui corredor profesional de downhill por más de 12 años. El camino me mostró que hay otra forma diferente de ver la vida. Ahora disfruto paisajes, aventuras, amigos, enseñar, comida, buen café, cerveza y mucha bicicleta. Entonces, los 3 errores típicos de los cuales hoy hablaremos son zapatos que van de la mano con pedales, la presión de las llantas y lo del sag. O realmente, sin ser tan técnicos, es la presión de suspensión delantera y suspensión trasera. Van a decir, pero ¿este man qué? O sea, ¿cree que yo soy campeón mundial o que quiero ir a qué sé yo? No, realmente van a entender el por qué realmente esos 3 aspectos son importantes. Se preguntarán por qué hablo de pedales. Porque los pedales es donde nos paramos, ¿cierto? Realmente es donde estamos con agarre o no agarre. Y por eso hoy traje unos típicos pedales que mucha de la gente que ve las clases los tiene. Realmente si alguien tiene unos pedales de ese estilo, plásticos, les digo que está un poco destinado a la perdición. Si se acercan acá y ven los pines que tiene este pedal, estos pines favorecen a que un zapato que está diseñado para agarrarse de un pedal plano, este de chocle o de clips, pero hay zapatos que están diseñados como este para que los pedales tengan pines adelante y atrás. Cuando uno tira el zapato queda ahí, casi como enchoclado. Yo he visto que mucha gente llega a las clases en sus zapatos de gimnasio o de correr y pedales plásticos. Estamos en Cali y un tipo llegó en una bici espectacular, nuevecita, y llegó con esta combinación. Realmente no fue mucho rato después que el tipo le tocó irse porque se le resbaló el pedal y se rasgó toda la espinilla. Es que aquí en seco de pronto agarran una gotica. En la montaña hay charcos, hay riecitos, hay cosas, o hasta el pasto tiene el rocío. Y apenas esto se humedece, es que aquí no hay chance. Esta combinación negativa. Me dirán, Marcelo, pero es que tengo unos Vans, que los Vans tienen la suela de gomita, que agarran bien, que son para montar en bicicleta. Si ustedes son BMXeros que van a saltar a la U, al skatepark, ok, o sea, para ese lado todo bien. Pero mucha gente cree que ese zapato es bueno para montar en enduro, downhill, porque dice, es que se agarra bien acá. Pero una cosa que hay que entender, que es un error garrafal, es que cuando nos paramos en el pedal, esos zapatos, a diferencia de un zapato que está diseñado para esta finalidad, es un zapato más rígido, o sea, y eso que es blando, a comparación de este. Miren que yo me paro aquí y él no se dobla casi. Este es una gota más rígido, mientras que un zapatico de estos, es que mire. Y dirán, Marcelo, pero es que es muy cómodo, yo camino y me siento todo cómodo. A la vez que cuando camino estoy cómodo, cuando me paro en el pedal, eso es lo que ustedes no quieren, porque este movimiento, ¿qué va a hacer? En los gemelos se les va a romper. Y cuando uno mete un pedalazo fuerte, entonces estos son watts, es potencia, es energía que se pierde. Si se quieren ver cucas así, salsitas, que mis Vans, todos bonitos, suela de goma, perfecto, ¿cierto? Si me preguntan a mí, ¿qué les recomiendo? Unos zapatos que estén diseñados para pedales planos, que la goma sea suavecita, que los pines se entierren ahí. Si ustedes son de los que montan en zapatos de gimnasio o Vans, siento mucho decirles, la compra es importante. No solo porque es lo adecuado, sino por seguridad. Y los pedales también. Hay pedales plásticos con pines que funcionan, pero un pedal barato de plástico o metálico con pines muy redonditos o pines gastados son peligrosos. Ahí queda mi recomendación de error número 1, que son los pedales combinados con buenos zapatos. Este artefacto, un inflador de suspensiones, no es algo que
O sea, precisamente todos tengan que tener, pero si hay mucha gente que lo tiene, un mecánico bueno o algún amigo por ahí que sea bien nerdy, lo va a tener. Las suspensiones de hoy en día, la mayoría que son buenas, tienen acceso a modificar aire adelante o atrás. En este caso atrás tengo resorte. Marcelo, es que me duelen los brazos para bajar, me canso mucho. En muchas ocasiones hay una confusión a la hora de interpretar lo rico que se siente la suspensión. Uf, Marcelo, es que me encanta, es suavecita y eso se mueve todo y la gente cree que porque es suavecita es más rica. Una trampita que tienen ustedes es acá, en muchas de las suspensiones hay un cuadro de ayuda. Entonces uno dice, listo, si yo peso X, pongo X presión de aire, los kilos o las libras, y aquí está los bares o los PSIs. Y obviamente, o sea, si por alguna razón la suspensión de ustedes no trae ese cuadrito, en internet ponen la referencia y un par de cosas más y eso les sale el cuadrito de ayuda. Quiero que entiendan los pros. Realmente es que solo son pros, porque es que el que esté suavecita, para mí, tiene solo contras. Porque la gente que me escribe que los brazos le duelen, obviamente puede ser por entrenamiento, que luego vendrán videos de cómo fortalecer los brazos. En la mayoría de casos, al tener la presión mal cuadrada, para menos o para más, ¿qué pasa? Si está para menos, la bicicleta está en esta posición, ¿cierto? Por simple gravedad, el peso está hacia adelante. Si el aire está poquito y está blandita, me voy a clavar más. Al clavarme más, voy a quedar con más fuerza en los brazos. Con más fuerza en los brazos quiere decir más fatiga. Si el peso está acorde a las libras de aire o PSIs que deben ir aquí adelante, me va a ayudar a compensar un poco más. Pero es que es importantísimo, tanto adelante como atrás, saber dónde debe estar. Ahí tenemos la delantera. Si la de atrás está mal cuadrada, ejemplo, está más dura la cuenta, entonces vamos a ir otra vez así, porque la delantera puede que esté bien, pero la de atrás, como nos va a quedar más arriba de la cuenta porque está dura, va a clavarnos. Entonces hay que siempre trabajar en conjunto. Si estuviera muy duro la de adelante, ¿qué va a pasar? Que no se va a hundir lo suficiente. Uno, ¿qué debe hacer cuando monta en bicicleta? Este cauchito casi siempre está. Hemos montado ya varios días y lo que sea, y vemos que el cauchito está por acá. Quiere decir que tenemos un porcentaje importante de suspensión o de recorrido por usar. Si vemos que está acá, no quiere decir que, juepucha, tengo que echarle aire. Lo normal de una suspensión es que llegue a su tope. Un par de topes en una montada son normales, no se asusten. Pero lo importante es que se use el recorrido 100% de la suspensión. Ahora, atrás es lo mismo. Un amigo llega y me dice, Marcelo, es que yo pedaleo y le pego al piso todo el tiempo. Yo me quedé pensando, hasta que lo vi montarse en la bicicleta, cuando se montó en la bicicleta, ¡prum!, eso básicamente hacía tope. Y yo, ahí está. Cuando hace tope, ¿qué quiere decir? Que la bicicleta echa para abajo, que entonces el eje de centro queda más cerca del piso. Y a su vez, la biela queda más cerca del piso. No es solamente que cuando tengamos la suspensión de atrás mal cuadrada, vamos a quedar así como raros o haciendo tope, sino que entonces vamos a quedar choperudos. ¿Eso que le generaba al hombre? Porque me decía, es que me duele la espalda, le pego al piso. Lo que está pasando es que tiene mal cuadrada la suspensión. Había que echarle aire y medir el sag. El sag también, vendrá otro video que explicamos qué es el sag. Entonces, eso es si está más blanda la cuenta. Genera incomodidad, queda una bici perezosa, queda una bici que el recorrido ya lo perdió. Y más dura la cuenta, lo mismo. Queda una bici que tira hacia adelante, porque es una bici que atrás no va a trabajar bien, es incómoda, ante los golpes va a ser más nerviosa. Entonces, lo indicado es, según su nivel, ejemplo, el porcentaje de sag que yo uso para mi velocidad y mi estilo es un 23% más o menos aquí atrás. Pero siempre estar, la gran mayoría de la gente puede estar en 25-30% atrás y siempre con un 5% más o menos de diferencia de atrás a adelante. Es decir, si atrás hay 25, adelante debe ir 20. Si atrás hay 30, adelante debe ir 25. Si las suspensiones están igual adelante y atrás, es una bici que para un mundo que sea plano, pues perfecto, pero una bici esta es para bajar y subir. Lo que queremos es que ella trabaje según la inclinación o la geometría o las pistas que hagamos. Por ahí está un poco el segundo error, que mucha gente cae en la trampa de comprar la bicicleta y no revisar nada de aire o resortes o cosas, que como dije ahora, con resorte, pues sí puede ser un poco más complicado, porque realmente no es como que hay una tablita que diga, si usted pesa tanto, el resorte es este. Ahí entonces, ¿qué hay que hacer? Empezar a probar resortes.
Yo sé que en mi caso estoy más o menos, según para el SAC que yo quiero, en un resorte en esta bici 475. O de pronto si quiero un poco más blando, 450, ¿cierto? Eso ya depende de cada uno de ustedes. Marcelo, ¿cada cuánto se debe revisar las presiones de las suspensiones? Ellas no deberían variar. Realmente si estamos perdiendo aire, adelante o atrás, en dado caso que fueran ambas de aire, si pierde aire es porque algo está mal. O sea, ellas no deberían perder aire. La respuesta es tener apuntado el aire que es el indicado para ustedes. Porque el apuntarlo quiere decir que el día de mañana, si yo reviso, por alguna razón quiero ser picky o cuidadoso y revisar, o peor aún, si la lleva al mecánico y la recibo otra vez, quiero validar que está en el peso o en los PSIs que yo requiero. Y Marcelo, ¿cuándo lo debería variar? O sea, tampoco es que sea mucho el caso de... Tiene que ser una pista mega ultra extrema para que ustedes cambien. Entonces, eso será tema de otro video. Otro error muy común en el día a día de la gente es no usar un medidor de aire y no tener en consideración la importancia de la presión que deben tener las llantas, tanto adelante como atrás. Los invito a que sin pereza midan la presión. Si somos víctimas de usar el inflador y solamente confiarle a lo que dice el medidor, pucha, estamos bien perdidos, porque los medidores de los infladores suelen estar muy equivocados, suelen estar por lo general con un más o menos 5 o más o menos 10. Eso es garrafal, eso es una diferencia muy grande a la hora de ir a pedalear. Por ejemplo, si yo voy en enduro y yo quiero con el inflador poner 25, porque es lo que me han recomendado poner, y con el inflador puse 25 en el medidor, puedo estar en 35, y eso es una diferencia abismal. Invitación es con un buen medidor de aire revisar, porque mucha gente que no revisa esto suele pinchar, o mucha otra gente que tampoco revisa me diga, Marcelo, es que eso no agarra nada, eso yo monto, eso derrapa, eso patina, y estoy en cross country subiendo, eso patina, en la destapada eso patina, y yo le digo, ¿he revisado la presión? Ah, no, pero ¿cómo así? ¿Eso por qué hay que revisarla? Pues yo la inflo, me dicen. Pero realmente es que la presión sea la indicada según su peso, que eso, como les digo, varía. Si usted es muy pesado, una persona que está entre los 90 o 100, pues de repente va a querer estar más hacia los 30 PSIs. Pero si está una persona que pesa de los 50 a los 60, puede estar más hacia los 20. O si estamos en el caso nuestro o mío, que es más promedio, un 80, un 70, estamos entre los 25. Por ahí se juega siempre una diferencia de 2 de atrás adelante, 2 o 3. Ejemplo, yo aquí tengo 27, adelante tengo 25. La montada va a ser mucho más placentera. Si ustedes son de pedalear en gravel, en cross country o hasta en ruta y no revisan, hay posibilidades de que estén o muy altos y la montada sea incómoda, como mucho pasa en gravel, o puede que esté más bajo de la cuenta y la montada sea no tan eficiente como debería ser, porque a menor presión en las llantas, mayor es el agarre de la llanta y mayor tracción tiene. A mayor tracción, menor rodaje. A menor rodaje, más cansancio. Entonces, ya de entrada, la bicicleta es exigente. Ayudémonos un poquitico a que la presión sea la indicada. Es simplemente considerar esto para que no sean víctimas de pasarla mal, porque la verdad es que para eso estamos aquí en este canal explicándoles cosas para que ustedes la pasen mejor, lo disfruten, la bicicleta sea placentera, porque muchas veces todo esto lo desconocen y no los culpo. Todo bien, nadie nació aprendido, pero justamente este canal es para eso, para que aprendan cositas que de pronto no sabían y mejoren cada día. Así que por ahora, despedirme, como siempre agradecerles e invitarlos a que se suscriban al canal, que nos sigan, que en redes nos sigan, que nos pregunten, porque estas redes, la intención es educar, explicar, compartir conocimiento y pues nada, hablar de cualquier cantidad de modalidades. En este caso tenemos la bici de enduro, pero bueno, mañana puede ser la de gravel, la de cross country, la de downhill, la de ruta, la que ustedes pidan. Así que desde Manizales, un placer. Hasta la próxima.